Hola mis queridos adultos significativos, aquí estamos con una nueva conversación más allá del aula en compañía de un adulto significativo que nos hablará de cosas que necesitamos saber del contexto donde se desenvuelve, porque así nos daremos cuenta de que la forma para acompañar a los peques con amor y respeto es utilizando todos nuestros saberes y sabores, es decir, todo lo que aprendemos y cómo incluimos esos aprendizajes en nuestro día a día. En cada conversación podremos confirmar que el acompañamiento empieza con nosotros mismos para ser y estar con cada peque con el que interactuamos y también con cada adulto significativo. ¿Me acompañáis? ¡Tarán! Pues estamos aquí otra vez. Ya sabéis que yo estoy emocionada siempre. Además, es curioso porque conectamos con esta persona con la que voy a conversar hoy. Ya sabéis que no las presento. Conectamos por Instagram. Una cosa surrealista porque además vivimos en la misma comunidad. Pero bueno, es la maravilla de las redes y ya sabéis que no les presento, se presentan ellas. Ella nos va a contar quién es. Y bueno, aquí estamos, cuéntanos, ¿quién eres? ¿Quién está allí? Bueno, pues me llamo Verónica Fernández y tengo mi propio proyecto, ¿no? Mi empresa que se llama Microescuelas, y desde ahí a lo que me dedico es asesorar a familias para la crianza y la educación respetuosa, pues desde el coaching estratégico, la disciplina positiva, inteligencia emocional y varias disciplinas que combino, ¿no? También el tema, bueno, la disciplina positiva al final es psicología adleriana, ¿no? Y desde ahí, que es un poco el punto donde conectamos, Sí. pues es donde asesoro a familias, ¿no? Y aparte, bueno, hago también sesiones de coaching infanto-juvenil. Eso es lo que hago Oh, habitualmente. qué bien. Bueno, nos vas a contar más, ya igualmente os pondré después los datos de ella, de su proyecto Microescuelas. Cuéntanos en qué momento sentiste tú o cómo llegaste, cómo llegaste a este mundo bueno, de crear tu propia empresa. Bueno, todo este camino que has transitado, ¿no? Porque, claro, muchas veces nos presentamos y, bueno, sí, tengo una empresa, está, sí, pero ¿y el proceso? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste allí? ¿Por qué llegaste allí? Claro, el porqué fue el nacimiento de mi hija mayor hace ya 12 años, ¿no? Y a partir de ahí, precisamente lo que tú comentas, fue un proceso, o sea, no fue Mm. decido montar esto, no, no. Es claro, lo primero es un proceso transformador, la maternidad, ¿no? Que Ujú. nos da la vuelta, hablábamos antes, ¿no? Fuera de Sí. micro, que te da la vuelta completamente y empiezas a ver las cosas diferentes. Yo en mi caso Sí. veía la educación, para mí era y lo comento porque era literal, o sea, era algo que yo sentía que educar era adiestrar, o sea, era lo más parecido para mí a la educación, porque un poco Sí, había crecido en eso, ¿no? En el colegio donde había estudiado, en mi familia, pues hasta cierto punto, pero es que socialmente en ese momento, bueno, e incluso un sí, poco ahora es así, ¿no? Entonces, sí. claro, cuando nació mi hija, me cambió la idea completamente, pero desde muy pronto me di cuenta de que era una persona diferente a mí, que tenía unas Mm, necesidades que todavía no había un tema de lo que era necesario a nivel social, ¿no? O sea, no había un ujú. juicio externo ni un... Y sin embargo, esas necesidades eran innatas, eran reales. Entonces me empecé a hacer preguntas que no me había cuestionado jamás. O sea, cosas como, por ejemplo, Pues, si yo no la iba a coger en brazos porque sí, no quería que se acostumbrasen, ¿no? ¿Por qué tenía esa necesidad? ¿Y por qué la niña necesitaba eso si nadie le había enseñado, ¿no? Entonces te qué empiezas a... bonito. Como eso, absolutamente todo, ¿no? Sí, ¿Qué sí. es lo que necesita? ¿Qué no necesita? ¿Qué necesito yo? Por ahí fue un Mm, cambio tremendo, ¿no? Y bueno, fue un poco lo que me llevó a formarme desde el momento prácticamente cero. O sea, yo leía todo lo que caía en mis manos, me bebía todo el tipo de documentación, empecé a hacer la formación de todo tipo, primero para mí, sí. para ayudarme como madre, para ayudar a mi hija y a mi hijo después, ¿no? Y claro, sentí que es que eso era algo tan importante que no se podía quedar ahí. Y así fue Mm, el camino, el proceso, ¿no? Fue un proceso de aprendizaje, fui viendo necesidades diferentes a lo largo del tiempo, porque mi hija mayor va a cumplir 12 años y seguí, y sigo formándome, ¿no? En la claro. actualidad. Y hace 3 añitos decidí dar, pues eso, el salto y dedicarme de forma ya profesional, pues a compartir todo esto y a ayudar a familias, pues para que vivan la educación desde ese otro lado, ¿no? Que es importante y se puede hacer, que lo hablábamos hace un momento, ¿no? Sí.
Sí, sí. Qué bueno eso que dices, porque me has hecho pensar cuando has dicho del otro lado, en esta mítica, en cualquier situación, ¿no? De la vida, que siempre cuando tú estás así en un momento bajo o tal, te dicen que sí, que yo estuve allí y ahora estoy del otro lado y es posible, ¿no? Total. O sea, en las relaciones, en un bache, yo qué sé, económico, en cualquier cosa, siempre esa frase es verdad. Pero es que es cierta, porque realmente cuando estás inmerso en el automatismo, en lo que tú bien dices, que bueno, es algo que estaba establecido. Nuestros padres no es que se volvieron locos y dijeron, pues vamos a gritar a estos niños porque sí, porque nos apetece, ¿no? Era una cuestión que estaba muy establecida, ¿no? En el contexto social aún sigue porque estamos, yo creo que somos esta generación de transición, ¿no? Y creo que es el Mm, proceso más duro, esta transición, ¿no? Este pasar de eso a lo otro, porque además hemos visto, y seguramente tú también has visto con tu proyecto, que hay como mucho extremo, es decir, o gritas y castigas o los dejas hacer todo. Todo ujú. es todo sin un límite claro, sin una... eh, que los límites no es una cosa que sea mala, porque cuando pasas al otro lado, quieres pasar al otro lado, crees que es, pues ya está, ¿sabes? Yo cruzo los brazos y que crezcan, como la planta, ¿no? O sea, ya sembré la semilla, pues ahora ya yo, que tampoco la planta es así, porque le tienes que echar agua, tiene que haber luz, tiene que haber unas condiciones, tiene que haber un acompañamiento de esa planta, pues un acompañamiento del niño, ¿no? Y entonces Total. es como que eso, que sí que se puede, pero tienes que comprender bueno, que hay un proceso, ¿no? Hay un proceso y además que, bueno, yo corroboro lo que tú dices porque es verdad, cuando te das cuenta de que eso que se hacía no funciona y dices, vale, pues no lo voy a hacer así, y efectivamente te pasas al lado, pues hago todo lo contrario, tampoco funciona. Precisamente una de los temas que tiene la psicología adleriana, pues es ese equilibrio entre ambas partes, ¿no? Entre, pues hay límites, pero hay amor y hay respeto y hay el tener en cuenta a la otra persona, ¿no? Y eso me parece fundamental. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces es la falta precisamente de información, que para eso, bueno, es un poco lo que trabajamos nosotras, ¿no? Desde cada una desde nuestro lugar. Al Sí, final es asesorar a familias para informarles primero de que efectivamente hay otra posibilidad y de cuáles pueden ser algunas de las herramientas. Eso no quiere decir, que también creo que es muy importante dejarlo claro, porque parece que tenemos una varita mágica o que podemos ser madres perfectas y no. O y sea, no, somos personas con nuestros momentos emocionales más altos, más bajos y a todos, o sea, se nos podemos perder los papeles en un momento dado, pero yo creo que al final de lo que se trata es de mantener un equilibrio, que tú mires al final del día, al final de la semana, del mes, del año, de la crianza de tus hijos y que digas, ha habido mucho amor, ha habido mucho sí, respeto, ha habido un bienestar general en casa, ¿no? O sea, ¿ha habido sí, momentos malos? Por supuesto, es parte de la vida, ¿no? Y de eso se sí, aprende. Y entonces sí, sí, creo que eso también, sí, van a aprender herramientas con nosotras, van a aprender formas de ver las cosas de diferente, ¿no? Que eso para mí es fundamental. Pero también, o sea, van a, pues eso, van a seguir cometiendo errores y no van a ser perfectos. O sea, las expectativas, ojo con ellas, que son sí. fastidiadas, ¿no? Mira, Entonces, bueno, es que justo en ese punto creo que es la clave de cuando quieres hacer ese proceso, lo que hay que comprender es que nosotras que ya estamos en el camino y lo estamos caminando y andando y transitando, y que es una cosa que también defiende mucho Adler, la psicología adleriana, es el error. Es decir, tú tienes correcto. que transitar el camino, caminarlo y ver, tú no puedes coger y decir, me voy a poner pues unos zapatos estos de esquiar y también me pongo unas chanclas y también me pongo todo, porque como no sé cómo es el camino, pues yo me pongo todo y ya, que es lo que tú dices de las herramientas, que es lo que está pasando ahora, creo, que nos ponemos todo, ¿no? Yo, bueno, pues si me dicen que me tengo que... No, pero espera un momento, tú sabes a dónde vas, sabes qué es lo que quieres, primero tienes que tener claro qué relación quieres tener con tu hijo, ¿no? ¿Cómo es esa visión que tú quieres tener? ¿Qué es lo que buscas? Pues más armonía, más tranquilidad. No te vas a poner a meditar ya, por ejemplo, porque te dijeron que meditar era buenísimo. No, pues lo que tú dices,
pues valóralo, míralo, ¿no? Y es súper importante. De eso se aprende. Es que lo acabas de decir tú hace un rato, de esto estamos aprendiendo. Es decir, el que yo, lo has descrito muy bien, que lo que quizás nos diferencia, porque mucha gente también, no sé si te ha pasado, ¿no? Te tilda, ay, claro, como tú eres perfecta, como tú lo que quieres es no gritarle a tu hijo y tal, pues yo le grito al mío y entonces yo soy imperfecta, yo soy una Ujú, malísima madre. Y ujú. realmente no es eso lo que buscamos, lo que yo te hago ver o lo que queremos hacer ver es que yo también me estoy equivocando, pero me estoy haciendo también consciente de que de ese error algo tengo que aprender. Es decir, yo también me equivoco, yo tengo mis días álgidos, tengo mis días malos, pero cuando acaba ese momento de digo, vale, ¿y por qué llegué hasta allí? ¿Qué me pasó? Y es como conocerte, ¿no? Y conocer también a tu hijo. ¿Por qué mi hijo llegó a ese momento Total. explosivo? ¿Qué le pasó? ¿No? Realmente es eso lo que nos brinda la psicología adleriana, todo este acompañamiento, ¿no? Mm. Sí, sí, un aprendizaje personal, o sea, con uno mismo, por supuesto, de nuestros hijos, para entender también cuáles son sus necesidades, cuáles son sus detonantes, ¿no? Eso, Todo este tipo de cosas es fundamental. Y a mí me hace gracia que hace un momento pues hablábamos eso. El tema de los errores es, tú fíjate que aquí en España está como muy demonizado, ¿no? O sea, no te puedes equivocar, o sea, todos buscamos, ¿no? De alguna manera la perfección. Sin sí, embargo, incluso a nivel empresarial, ¿no? O sea, tú te vas a otros países y el que ha fracasado, o sea, lo sí, tienen más en cuenta porque saben que de eso ha sacado algo bueno. Y es un sí, poco eso en la crianza, o sea, el reconocerlo, el reconocer, el comprender y redireccionar. O sea, eso sí, yo creo que es fundamental y eso nos lo da pues el equivocarnos y no puede ser de otra manera. Esto no quiere decir que evidentemente nos van a venir fenomenal las herramientas, por supuesto. O sea, por hay un supuesto. cambio porque tu estado emocional va a cambiar desde la comprensión para empezar, ¿no? Y luego del trabajo que tú Sí, vayas haciendo. Entonces, me parece, claro, algo que aportamos a la sociedad al final tan positivo que yo, a mí me encantaría, bueno, poder ir gritándolo por ahí, ¿no? Pero bueno, en la medida de nuestras posibilidades aquí estamos, ¿no? Haciendo eso. sí, 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 porque es eso, nos han enseñado tanto que tienes que hacerlo todo bien, que no te equivoques, que tienes que estar tranquilo, que no sé qué, que respira, que esto, y que cada vez hay más investigaciones que dicen que es que, y es verdad, que no, las emociones no se controlan, o sea, tú no vienes, y las herramientas que ofrecemos no vienen a controlar nada. O sea, tú no puedes controlar porque no somos a veces incluso los aparatos eléctricos le das al botón y se vuelven tarumbas y hacen cosas. Imagínate una persona que somos así como una, realmente no sé si es un buen símil, ¿no? Pero algo así como una esponja, o sea, todo lo que le echas a la esponja al final le acaba influyendo y si la aprietas, que el momento de apretar es esos momentos álgidos, ¿no? Que no sabes tú realmente cuál va a ser el detonante de ese apretar, que por eso es importante que ocurra también. ¿Por qué? Porque si tú una vez que sabes que cuando a lo mejor no has dormido bien, te aprietan la esponja y sale todo lo que tienes, lo bueno, lo malo y lo que no y lo que sí, pues ya tú dirás, pues mira, hoy no he dormido bien, pues hoy no me voy a meter más presión de la que necesito. Eso como adulto y ya como niño, si tú conoces a tu hijo, si te das ese espacio, dirás, pues mi hijo no le sienta muy bien cuando no duerme, pues mira, pues hoy todo lo que le echen le va a hacer saltar en algún momento, ¿no? No ha dormido, pues le va a hacer saltar y eso realmente es lo que aportan las herramientas, más que colocarte pues el gorrito de como en Harry Potter, te colocas el gorrito y Total. perteneces a la escuela, pues no, o sea, te colocas el gorrito y tienes que ir en la escuela y ver lo que hacen, cómo se juega el Quidditch en esta escuela. Sí, y hacer que la otra persona te decía que, o sea, ahí en ese darse cuenta, ¿no? O sea, también te das cuenta de tus propias necesidades, ¿no? Pues eso, lo que tú decías, no he dormido, entonces voy a estar alterada, tal. Entonces, muchas veces poder preparar al entorno. Es decir, Sí, si yo tengo un día terrible, o sea, y llego a casa y es la hora de la cena y tengo que acompañar a sí, mis hijos, preparar las cenas, todas estas cosas, y ya estoy alterada, estresada, cansada, o sea, que estoy a punto de explotar, yo lo veo, lo reconozco, o sea, puedo advertir,
no a modo de, no a modo de advertencia terrorífica, ¿no? Estoy enfadada y cansada, ¿eh? Claro, Cuidadito conmigo. No, por no, en favor, ese hoy tono. tengo un día difícil, necesito que me ayudéis para poder gestionar esto porque creo que a lo mejor no voy a poder gestionarlo. Entonces, vuestra colaboración es importante para mí, o sea, tenerlos en cuenta, que además se van a sentir tenidos en cuenta, se van a sentir importantes, todo esto le va a ayudar un montón también a ellos y a nosotros. Y también se van a dar permiso para reconocer sus momentos y sus emociones poco a poco. Esto es un aprendizaje, ¿no? Sí, Aún estamos aprendiendo nosotras, ¿no? Entonces, a ellos también hay que darle margen, pero que sí, sí. el permitirse las emociones bonitas y no tan bonitas, el saber que nosotros las Sí, exteriorizamos sí. y que las emociones hay que transitarlas, o sea, no se puede tapar el sol con un dedo y las emociones vienen cuando vienen, como vienen, y hay que transitarlas, aceptarlas, permitirlas y gestionarlas, o sea, si, además es que como las dejemos ahí bloqueadas, nuestro cuerpo las va a exteriorizar de una u otra manera. Entonces, claro, es un aprendizaje que yo Sí, creo que nos viene bien a todos, grandes y pequeños, ¿no? sí, como digo yo, que es mucho mejor, o sea, permitir que eso, que nos invada esa emoción, ese momento, ¿no? Para saber después en qué momento me invadió, ¿no? Bueno, un poco ahí llegar al punto de por qué llegamos allí, pero sobre todo, porque si las retenemos, si las controlamos, al final salen en otros momentos que no son adecuados. De ahí aquella frase mítica que ahora mismo no sé de quién es, pero que dice algo así como la asertividad viene de enfadarte con quien te tienes que enfadar, cuándo te tienes que enfadar y cómo te tienes que enfadar, o sea, en la medida en la que te tienes que enfadar. Porque claro, es eso, al final tú no solo interactúas con tus hijos, no solo interactúas con tu pareja, no solo interactúas con tus amigas, no solo interactúas en el trabajo, interactúas con todas estas personas. Y si tú al final no verbalizas, ¿no? Esto lo hablábamos una vez que en los colegios, sobre todo en la etapa de infantil, esto después en primaria no se hace, no sé por qué, ni tampoco se hace cuando somos adultos, tampoco sé por qué, el momento de la asamblea, ¿no? De qué Ujú. tal estás hoy, cómo te ha ido hoy, cómo te fue, tal. Y para mí eso es fundamental porque aunque sean tus compañeros de trabajo, aunque sean, bueno, ya por supuesto por descontado tu familia, ¿no? Tu núcleo más cercano, ese lo tiene que saber sí o sí porque estás con ellos mucho tiempo y después a la hora de cerrar la puerta de todo lo demás sigues estando allí antes de dormir, ¿no? Pero ¿por qué no hacemos este momento de, oye, pues hola chicos, ¿qué tal? Pues hoy no tengo un buen día en el trabajo, ¿no? O sea, esto, porque no nos lo han enseñado, ¿no? Lo que tú dices, estamos aprendiendo. Entonces, Total. es tan importante para que no, porque si yo al final, tú y yo trabajamos juntas y yo te he dicho cuando llegué, oye, Verónica, hoy tengo un mal día, no sé muy bien todavía de dónde viene este mal día, pero no me sé que no me encuentro, ¿no? De esto que ya te empiezas a conocer y tú sientes, ya tu cuerpo te está hablando y te está diciendo, uy, hoy hay algo que no. Si yo en algún momento te digo, uy, Verónica, ¿qué pasa? ¿Sabes? Tú no es que se justifique mi mala reacción, pero ya tú sabes que no va contra ti. O sea, que Ujú. no es contra ti, que eso aplica para los niños. Si lo conoces a tu Exacto. hijo, ya sabes que cuando te dice, mamá fea, no quiero, no está Y contra no te ti. quiero. No te quiero, lo de no te quiero, déjame. Terrible, ¿verdad? Es terrible. ¿Y qué hacemos los padres cuando nos falta esta información? Nos lo tomamos personal. Eso, ¿Y qué más? Pues actuamos de la misma manera, nos ponemos a la altura del niño y le hacemos exactamente lo lo mismo. mismo. Y entramos en una lucha de poder y en una manipulación. Sí, Y no nos damos cuenta de que somos nosotros, los adultos y nosotras, las únicas que tenemos el poder de parar eso. O sea, no tomármelo personal. O sea, cuando mi hijo de 3 años, 5, 8, me da igual, sí. me dice, no me quiere, mi hijo de 15 da un portazo en su habitación, Ajá. o sea, no me lo puedo tomar personal. Sí, sí, sí. Claro. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado con esto, muchísimo, porque no nos damos cuenta y entramos en esas batallas que son, claro, cuando a lo mejor si lo decimos así, no hay más comprensión detrás, no ha habido una explicación, puedes decir, bueno, hombre, pero me está diciendo que no me quiere, ya, vamos a ver, Sí, pero aquí hay un cerebro que está sin desarrollar, está, como decimos, reaccionando ante una emoción, ¿no? Todo esto desde la comprensión y el amor, o sea, ujú. tú ya no puedes responder igual. Es que no te queda otro remedio que responder de forma diferente. Habrá veces que te siente mejor o peor, Sí, pero tu respuesta
desde el conocimiento nunca va a ser la misma. Sí, sí, sí. Y Verónica, no sé si lo dijiste al principio, pero creo que no. Antes de que la maternidad te diera la vuelta como un calcetín, como me dijiste fuera de micro, ¿qué hacías? O sea, ¿qué te dedicabas? ¿Tú tenías relación con la educación? ¿Habías estudiado algo? Nada, a mí siempre es algo que me llamó la atención, pero jamás me dediqué a eso. O sea, fue ya un tema donde empecé yo a estudiar educación infantil y demás, fue a raíz de tener a mi hija. Ujú. Pero antes, o sea, en un campo completamente diferente. Que es curioso porque aún ayer lo hablaba con un amigo, ¿no? Y decía, o sea, en el campo de la estética, ¿no? En Nada muchas que ver. facetas, pero, o sea, nada Sí. que ver, o sea, en absoluto. ¿Y qué ocurre? Que yo cuando empecé, bueno, a indagar en esto, luego hice el máster en coaching, todas estas cosas, ¿no? Que me encantan y las disfruto y realmente encontré mi pasión, ¿no? Y mi vocación. Sí. eh, yo ya venía preparada a una escucha, ¿no? Que de verdad que me doy cuenta de que la gente, pero esto claro, lo percibí desde el momento cero, porque yo llevo trabajando muchísimos años, ¿no? Desde los 20 años. Sí. Entonces, claro, yo me daba cuenta de que la gente está con una necesidad de escucha tremenda, ¿no? De, Mm, que, de sentirse importante, querido, comprendido, ¿no? mm, Y hace tanta falta esto y claro, yo lo quise llevar a lo que realmente me gusta, que es el tema infantil, ¿no? sí, Y la educación, ¿no? Porque al final mi objetivo es que todos estos niños que están ahora, ¿no? Incubándose y sí, sí. creciendo y tal, pues tengan toda la libertad y el poder de ser lo que realmente quieren ser, de ser desde la esencia, ¿no? Del ser, ¿no? Ujú. De poder cuestionarse, de que evidentemente vivimos en una sociedad Sí. y hay que adaptarse a ciertas normas, Mm, está claro, pero entender las necesidades de cada persona y además y los talentos, ¿no? Yo creo que si cada persona, cada uno de nosotros nos dedicásemos realmente a lo que nos gusta, a lo que nos apasiona y ahí donde tenemos un talento, o sea, el mundo sería completamente diferente. O sea, habría muchísima menos gente amargada, todos nos ayudaríamos de una u otra manera, ¿no? Porque cada uno aporta desde su su posición. talento, sí. Entonces, Sí, porque ya te digo, además esa sensación que tú describes, cuando tú te sientes pleno en lo que estás haciendo, no sientes que la otra persona te va a opacar o te va a quitar, no sé, parte del camino, ¿no? O sea, es como, porque alguien, no sé quién me preguntara, ¿y vas a conversar con personas que hacen lo mismo que tú? Pero tú no estás intentando sacar adelante asesorías y tal, y yo, pero es que yo quiero, o sea, yo me siento tan plena en esto y siento que es tan importante que yo sé que es que hay espacio para mí, para ellas y para todo aquel que esté hablando para de este mismo todos. tema, porque yo tenemos el mismo mensaje, es verdad, pero cada una tiene una manera de conectar con las personas y eso es Total. único, o sea, ese es el talento de cada Ujú. uno, porque yo estudio educación y yo tenía compañeras que eran espectaculares y cuando trabajaba en aula nunca sentí que es que mi compañera, como ella se pone de cabeza, pues seguramente los padres van a querer que cambien a sus hijos a esa clase. Nunca lo pensé, o sea, y claro, yo ahora mismo pienso lo mismo, o sea, no, genial, si les llegan un montón de personas, genial. Y si yo, porque a lo mejor mi talento es solo ser la voz, no sé si me explico, o sea, no sé, Sí, sí. porque yo me encanta asesorar familias, ya lo hacía en aula, ya lo hice en muchas actividades voluntarias, ¿no? De talleres para familias, asesoramientos y tal, por eso digo, o sea, yo lo he hecho de forma gratuita, o sea, no es una cosa que yo sienta que, Dios mío, es que si yo invito a esta persona, seguro que a ella la van a llamar, a mí no. No se me ocurre pensar eso porque, bueno, también es porque he hecho mucho desde hace muchos años, ¿no? Conozco a Chopra, no sé si has oído hablar de él, pero bueno, Sí, claro. claro, sabes que habla de la potencialidad pura, es decir, hay para Sí, todos, o sea, esto es para todos. para todos y Adler también habla de esto, del sentido de comunidad, ¿no? Total. Y un poco, o sea, y al contrario incluso, es decir,
cuantos más visiones diferentes, cuanto más... a mí me encanta hacer colaboraciones y trabajar con gente diferente, porque evidentemente, como tú dices, yo tengo una manera de comunicar o de hacer las cosas, tú tienes otra, pero eso suma, no No resta, resta. suma. Mm, Suma a quien, porque además cuando tú tienes el mensaje tan claro, cuando tienes tu idea tan clara, cuando tu objetivo al final es mayor que tú, sí, porque realmente es ayudar, ¿no? Y contribuir a que sea una sociedad mejor desde donde tú puedes, o sea, todo lo que venga es poco, o sea, sí, gracias, que vengan más, o sea, sí, eso nos va a venir fenomenal, sí, quiero decir, a nosotros, pero a todos. Entonces, sí, no resta, al contrario, suma. suma. Y hablabas tú de la comunidad, ¿no? Y lo hablábamos un poco fuera de, Sí, de micro sí, también, sí, ¿no? sí. Qué importante, o sea, el crear comunidad, ¿no? Sí, El ver, sí, hay un poco la visión que tenemos todos, que acercarla a grupos más grandes, a familias completas, a abuelos, a tíos, a personas que no han tenido hijos y que desde ese punto juzgan la experiencia porque no la conocen, no por maldad, porque no, no. yo me he visto en Sí, ese punto también de decir, jolín, es que, claro, desde la crítica, ¿no? sí, Entonces, claro, cuanto más se acerque esto a todo el mundo, más se normalizará, ¿no? sí, sí. Y se normalizará también esto que has dicho que es muy bonito, que, que aunque todos tengamos una idea de lo que vamos a hacer, ¿no? Con muchas cosas, pues después la práctica te va a dar otras. Y qué bonito encontrarnos en esa práctica, más allá de decir, ay, Verónica, pero tú no me habías dicho que no ibas a hacer eso, porque cuando yo tenía los míos tú me decías otra cosa, ¿no? Y es como, ya, pero es diferente a que yo te diga, bueno, Vero, ¿y qué te parece ahora? ¿Cómo lo ves? ¿Sabes? Que yo que Total. te invite a mí, a este espacio Mm, donde tú no estabas, donde desconocías todo esto, ¿no? Y que yo siempre he dicho, ujú, yo he trabajado en muchos contextos, siempre, habitualmente, no, bueno, siempre con niños, y siempre que alguna amiga me preguntaba algo, yo le decía, bueno, esto es lo que hago yo en clase, pero tú estás en casa, que no es lo mismo, ¿sabes? O sea, yo ni idea, ¿no? Que a lo mejor lo que tú dices, también pequé en algún momento de, uy, yo eso no lo haría. Pero no fue desde la maldad, fue desde mi ignorancia, de no saber que cuando estás ahí es como, ay, pues no hay que hacer esto y ya está, no hay otra, ¿no? Eh, total. y es Sí, eso, sí, sí, sí. invitarnos a sentirnos como arropados unos con otros, porque nuestros padres no dudaban porque estaban apoyados por ese conjunto social, ¿no? Por esa, nadie ponía el ojo, ¿no? Porque es que ahora te juzgan por los dos lados, es decir, si levantas la voz y gritas, te ponen el ojo. Si no levantas la voz y eres respetuoso, te ponen el ojo. Si les dejas hacer por todo, te ponen el ojo. Entonces es como, a ver, dame un Mm, respirito, ¿no? Dame sí, un... sí, sí. Sí, ese es parte del proceso también, ¿no? O sea, dejar de sentir el juicio externo, o sea, porque tú lo decías hace un rato, un ejemplo muy bueno, el de la esponja, ¿no? Evidentemente todo lo que viene de fuera nos afecta Mm, a nivel interno y a nivel emocional, pero al final, cómo lo gestionamos nosotros y qué importancia le damos a eso, yo creo que es fundamental. Y el aprender pues a entender y respetar las opiniones de los demás y que en la medida de lo posible nos afecten, porque tú lo estás haciendo al final, una vez que lo tienes claro y no tienes dudas, ¿no? Ya lo haces desde otro lugar y no es que te da igual, a nadie nos da igual, evidentemente. Necesitamos la aprobación externa en mayor o menor medida porque somos seres humanos y necesitamos comunidad, ¿no? Y sentir esa pertenencia. Entonces no nos puede dar igual al 100%, pero que nos afecte un poquito menos, ¿no? menos. Ujú. El saber de quién viene y por qué esa crítica, ese cuestionamiento y el saber por qué tú lo haces y saber que no le tienes que dar muchas explicaciones a nadie, ¿no? Sí. Entonces, y ese es un aprendizaje y es parte del proceso que también, bueno, al principio a veces es duro y sobre todo cuando no tienes nada claro, dices, claro, yo creo que criar desde el amor. Sí. Ya, pero desde el amor, ¿cómo? O sea, lo que decíamos, permitiendo todo y no sabes cómo hacerlo y te entran dudas y a la mínima que tienes otro conflicto en casa,
pues te saltan todas esas cuestiones y dices, a lo mejor es que estaba equivocada, Sí, ¿no? sí. Y a veces también Sin embargo, cuando... sí, sí. Que a veces Sí, también sí, sí. incluso habiendo ya decidido, vuelven esos patrones, que más que bien ya no vienen en forma de dudas, sino como ese patrón que ya tú tenías muy establecido de, pues, si hace A, gritas, ¿no? O sea, si yo hacía A, me gritaban, pues va el mismo, ¿no? El Mm. mítico, dibujo este que hay muy Son patrones al sí, final, sí, que vas sí. repitiendo, ¿no? Y que a veces te es complicado hacerte consciente y aunque ya te has hecho consciente tal, a veces salta, porque es como, es algo que has vivido en ti, ¿no? Y entonces es como, para, o sea, para que, ¿de dónde viene? ¿Para qué viene esto aquí? ¿No? ¿Para qué lo traes otra vez? No, no necesitamos esto Mm. ahora. Y en las familias No, también. Sí, sí, no te escucho, te escucho. no digo que, y fíjate que muchas veces son esos aprendizajes, porque al final son unos aprendizajes que tenemos instaurados y que esto va más allá porque dices, bueno, pues vuelvo a gritarle porque le gritaba antes, pero es que tú le gritas a lo mejor porque a ti te han gritado o te han gritado en la escuela y esto ya traspasa lo personal, o sea, ya viene de un plano transgeneracional, o sea, Sí, repetimos patrones inconscientes, repetimos o reparamos, pero al final es desde dónde lo hacemos, ¿no? sí, Es desde la conciencia y el saber hacia dónde voy, aunque nos equivoquemos, o es desde mis padres lo han hecho fatal, yo voy a hacer todo lo contrario, o mis padres lo hacen muy bien y entonces no me lo cuestiono, ¿no? mm, Entonces yo creo que esto también es un trabajo. Al final hablábamos de proceso, pero es que realmente cuando aparecen todas estas cuestiones, te empieza, y lo de la vuelta, ¿no? Te da una vuelta, pues sí, porque, o sea, te empiezas a plantear todo lo que hay, no solo en ti, mm, sino en tu entorno, en tu pasado, en tu experiencia, en la de tu familia, y es algo súper sanador. sí, sí, sí. Evidentemente para nuestros hijos, claro, Sí. pero para nosotros y nuestra familia también lo es, Sí, ¿eh? sí, es aquello de romper el patrón, ¿no? Siempre hay creo que lo que está pasando ahora es que somos Mm, muchos rompiendo esos patrones, intentando hacerlo diferente y de hecho también esto es algo que dice Adler, o sea, las nuevas generaciones vienen a romper lo que había antes. Entonces, claro, nosotros hemos estado mucho tiempo mm, como metidos en lo mismo y es como, espera, déjame romper algo, o sea, déjame salirme un momento de la línea y hacer algo diferente, porque no sé si te ha pasado, pero yo sí que lo he visto muchas veces y es que las familias a veces se sienten incómodas, aunque están convencidas de que, bueno, de que tienen que hacer un cambio de mirada y todo, y son ellas las que llegan a ti, te piden asesoría y todo esto, que como que dicen, pero espera un momento, o sea, realmente mis padres lo hicieron tan mal, ¿por qué me dices que lo vamos a hacer desde el amor? ¿Qué pasa? Mis padres no me querían, ¿no? O sea, surge como esa duda, ¿no? Y mm. ¿qué te ha pasado y qué les dices tú en ese caso, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, totalmente, claro. O sea, que en el momento que te empiezas a cuestionar, dice, además que puede entrar precisamente eso, el juicio de, o sea, entonces mis padres eran un desastre y no, o sea, tenemos que ser conscientes. Yo creo que en todo en la vida, a veces nos ponemos en el contexto actual valorando temas del pasado y eso es imposible. O Imposible. sea, no podemos juzgar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros profesores en el momento histórico social en el que vivían, porque al final, o sea, el contexto es parte del yo, ¿no? Sí, sí. Y se movían de acuerdo a las normas que había en ese momento. Entonces, yo siempre lo digo, todos los padres y las madres, absolutamente todos, quieren lo mejor para sus hijos, Mm, todos, todo, y lo hacen lo que saben y lo que pueden con lo que tienen, sí. ni más ni menos. Entonces es perfecto, porque además yo siempre pienso, y además que creo que es una visión muy bonita, no de perdón, porque el perdón te pone por encima, ¿vale? Sino de comprensión de Mm, la actuación de nuestros padres, o sea, ellos lo han hecho fenomenal y gracias a lo que ellos han hecho, yo soy la persona que soy. exacto. Evidentemente todos tenemos nuestras taritas, como digo yo, ¿no? Nuestros traumas, nuestras historias, y nuestros hijos también van a tener las suyas propias y quien quiera evitarlas al 100%, pues está cayendo otra vez en ese tipo de expectativas que al final pues se van, ¿sabes? De ti esto, ¿no? Sí. Pero o sea, al final es desde dónde haces las cosas y con la conciencia que tienes ahora mismo y el tema que tienes ahora mismo, tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y eso es lo que han hecho nuestros padres, Mm, por lo tanto, o sea, el juicio y la crítica
ahí ya no tiene lugar, ¿no? Claro, Es el agradecimiento al final sí. lo que queda, ¿no? Sí, sí, y que realmente lo que yo siento es que cuando ellos nos decían, lo hago porque te quiero, realmente es así, lo que Mm, ocurre es que nosotros, como tú bien has dicho, como eso es en ese contexto de ellos, sí que lo hicieron porque nos querían lo mejor y querían lo mejor para nosotros, no puedes seguir usando esa frase usando lo mismo que, o sea, usando la frase y los métodos que usaron en ese contexto, porque ya no aplica, o sea, tú no puedes trasladar, ¿verdad? Esa frase y decir, es que lo hago porque te quiero y lo hago igual que mis padres, o luego, no, porque además también por eso es que hablo mucho de la educación también, ¿no? De bueno, y que por eso a lo mejor nunca no me he vuelto a sentir bien dentro de aula, ¿no? Porque siento que no, que ya no está respondiendo. O sea, sigue respondiendo a esas otras cosas, ¿no? O sea, y es como, no, tienes que moverte hacia adelante y podrás hacer, y todo lo vas a hacer porque quieres a tus hijos, pero no lo puedes seguir haciendo como antes, porque ya, ahí sí que es verdad que no es porque los quieres, es porque es más cómodo. Realmente, siento yo, ¿eh? No sé si es sí, aquí es un juicio, pero creo que es sí. porque estás como más tranquilo allí en el, así lo hicieron y así salió, pues yo qué sé, mejor no me busco la vuelta. Sí, hay personas que en ningún momento, o sea, y a veces, y tú lo verás también en parejas, ¿no? Sí, Que sí vienen buscando soluciones y cuando entra este momento de pues, la reflexión, la comprensión, la explicación que nosotras aportamos, ¿no? A, ujú, pues, a lo mejor a determinadas conductas, antes del tipo de actuación alternativas, ¿no? Que les planteamos, eh, pues es que esto, a ver, mis padres hacían esto y a mí no me pasó nada y mira, y tan feliz, ¿no? sí, Y este tipo de cosas. Entonces, sí, claro, pero no tienen esa necesidad de cuestionamiento claro, personal. O sea, es que hay personas que no están ni bien ni mal, o no sea, hay, no han llegado a ese punto, exacto, sí, pues... ¿Sabes? Tiene que haber de todo y ya digo, o sea, desde mi punto de vista no puedo juzgarlo porque es que, o sea, pues no sé, están en otro momento, ¿sabes? Esto sí, creo que es un poco como las edades, o sea, desde los sí, niños. No es sí, que sea mejor una persona con 15 que con 3 ni no, están en diferentes momentos, pues una persona que no llega a comprender o que no se quiere cuestionar por el motivo que sea, porque a lo mejor muchas veces hay un dolor tremendo detrás, ¿no? sí, Entonces, también, también. claro, pues también aceptarlo. Mm. Sí, Entonces, pero a veces no es necesaria, que esta es una de las cuestiones que plantean padres y madres, no es necesario que las dos personas estén, que sería genial que estuvieran sí, de acuerdo con el tipo de crianza, ¿no? Pero muchas veces aportamos ejemplos diferentes a nuestros hijos y ellos tienen al final un abanico de posibilidades y mm, desde nuestra situación, cada uno, lo que hablábamos hace un momento, hacer lo que podemos con lo que tenemos mm, y ya está, o sea, sí. tampoco, ¿no? No, y que Eso es como lo veo sí, yo, vaya. y que por eso también lo ponía aquí en reflexión, porque no quiero que suene en juicio, porque además creo que es tan enriquecedor que cada uno, o sea, es lo que tú dices, genial si nos ponemos de acuerdo como padres y todo va así un poco más o menos de acuerdo, pero también es bueno cuestionar desde el respeto, ¿no? A tu pareja y decirle, bueno, pues, y ponernos ahí sobre la mesa a ver por qué no, yo no, o sea, me siento como que no estoy de acuerdo porque le estamos dando también a nuestros hijos ese baluarte de que el mundo no es una línea recta y todo el mundo va por el mismo camino. Cada uno tiene su percepción de la realidad, su percepción de las situaciones y a lo mejor lo que tú dices, hay parejas que a lo mejor hasta cierta edad de los peques estaban todo el rato, sí, 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 esto por aquí, esto por allá, vamos de acuerdo, y a lo mejor hay un momento en una edad donde, ay, por ahí yo no entiendo qué quieres hacer tú, yo no. Y eso también es bueno, siempre y cuando, insisto, vayamos al acuerdo, ¿no? A conversar. Y esto, por supuesto, en parejas también separadas, ¿sabes? O sea, da igual, tú vas a tener tus hábitos en tu casa, yo los míos, no, ya no vamos a estar en consonancia tal, pero bueno, en algún punto tenemos que encontrar el acuerdo, ¿no? Para no tolearle la cabeza al niño también, ¿no? Porque una cosa es presentarles, ¿no? Diferentes perspectivas y tal, y otra cosa es tolearle la cabeza, yo hago B y tú haces C, y lo que quiero es fastidiar realmente a tu padre, ¿sabes? O sea, ¿no?
Mira, yo hay algo, o sea, que es, o sea, yo veo de la siguiente manera. Todo en este planeta, en este universo, si quieres, está en polaridades, ¿no? Sí, Está el blanco, el negro, el calor, el frío, la luz, el sol, todo, ¿no? O mm, sea, todos los hombres, las mujeres, polaridades. Al sí, final, entonces, muchas veces, claro, de lo que se trata es de, está todo bien y es necesario, sí, pero cuando el equilibrio a veces significa también ceder un poco. O sí, sea, porque si yo tiro mucho de la cuerda, el otro va a tirar más. Y esto lo vemos a todos los niveles, en política, en religión, me da igual, en todo. sí, O sea, cuanto más se polariza un lado, cuanto más extremista es, cuanto más lo que digo yo es la verdad y es la única manera de hacerlo, la otra al final acaba haciendo lo mismo y entonces nos vemos en este tira y afloja, ¿no? mm, Cuando hay desacuerdo. Sin embargo, el aceptar que es otra forma de hacerlo, que será diferente. Evidentemente yo voy a hacer la que yo considero correcta, ¿no? claro, Pero no tengo la verdad absoluta, la otra persona también tiene parte de verdad, entonces el permitir y el aceptar, o sea, que hay diversidad. De tanto, que tanto reclamamos y de verdad que es importantísimo, ¿no? sí, La sí, diversidad y la aceptación. O sea, yo creo que esto, para lograr un cierto equilibrio, que nunca lo va a haber de todo, ¿vale? sí, Porque es parte del juego de la sí, vida, ¿no? sí, sí, sí. Pero ceder un poco también yo creo que es importante. Por eso, bueno, restarle a veces un poco de esa fuerza que le damos es que, porque yo lo veo constantemente, es que, claro, yo sí, yo lo veo claramente y lo estoy haciendo así, pero es que mi marido, claro, lo que hago yo por un lado, imagínate, Sí, ¿no? lo Esto deshace por el lo otro, oyes sí, constantemente. sí, sí, Venga, sí. sí, perdona. Sí, sí, que lo que yo hago por un lado, mi marido lo deshace por el Entonces, otro. Sí, sí, está, claro, claro, claro. y no, y es Esto va un poco, me imagino que lo oirás. sí, 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 yo estoy así, parece que yo hago con las manos y él deshace con los pies, y yo le digo a mi hijo: "Ve", y él sí, ¿no? Y que a veces lo que hay que hacer es más allá de lo que tú dices, es que aplica para todo, de verdad, qué precioso. Yo parece que hubiésemos hablado antes más tiempo del que hablamos 5 minutos antes, de ponerle a grabar, pero es así, o sea, esto lo hablan, cada uno, lo podéis investigar en vuestros puntos de lo que quieran, ¿no? Más allá de la religión y tal, lo hablan en muchísimos campos, en el equilibrio, el péndulo, ¿no? No irte a los extremos, ¿no? Ni mucha alegría ni mucha tristeza, porque cuando eso, la vida es volver al centro siempre, entonces si te vas a un extremo, en algún momento vas a pasar también al otro extremo de tristeza, ¿no? Bueno, esto es un tema más profundo, pero es así. Y lo que hay que buscar es lo que tú dices, pues quitarle un poco de hierro al asunto a veces y decir, oye, pero a lo mejor vamos a probar, ¿no? Esto que tú estás diciendo, pues a ver, y poner el punto de encuentro, porque al final, si realmente es lo que volvemos a lo mismo, de lo del mensaje y de todo, si tenemos claro que lo que queremos es lo mejor para nuestro hijo, para nuestros hijos y lo que queremos es lo mejor para los peques con los que interactuamos, pues lo que tenemos que buscar es cómo hacerlo lo mejor posible, cada uno con su perspectiva, con su punto, pero tener claro el punto, o sea, hacia dónde queremos ir. Bueno, pues a eso, que nuestros hijos estén tranquilos, felices, vale. Pues tú los quieres llevar en coche y yo en bus. Bueno, pues un poco en coche y otro poco en bus. No sé, es como decirte, o sea, que esto es un ejemplo Sí. muy, ¿sabes? Cualquier padre o cualquier familia que nos escuche dirá, ya, pero dímelo en el día a día, ¿qué es esto? Por eso, parece publicidad, pero no, es tan importante las asesorías, ¿no? Familiares e Claro. individuales, porque no somos una galleta de chocolate, incluso siendo una galleta de chocolate, seguramente en tu horno, Verónica, no sale igual que en el mío, porque, bueno, los hornos funcionan Total. diferentes. Entonces, imaginaros las Claro, texturas. es que es tan particular esto, o Sí, sea, claro, al final, esto es un poco la visión del coaching, ¿no? También, sí, desde donde yo trabajo, que al final es fijarse en objetivos, como decías, y luego en soluciones. O sea, y las soluciones son tan particulares para cada familia, porque claro, son como mínimo, imaginémonos que son, pues eso, tres personas, padre, madre, vale, una familia estándar, digamos, sí, que sí. claro, hay miles, ¿no? Pero, Muy, y un hijo, una hija, vale. Tres como mínimo. Dices, madre mía, o dos, vale. Pero hay que ponerse de acuerdo. A veces no nos ponemos de acuerdo ni con nosotros mismos, ¿no? O sí, sea, sí, sí. es que, entonces, claro,
no hay recetas mágicas, no Bueno, hay, vale, pues mira, esto, lo que tienes que hacer es esto. Bueno, sí. vamos a ver, ¿no? Mm, Nosotros sugerimos muchas veces, ¿no? sí, Pero lo ideal es que al final mi objetivo, y me imagino que el tuyo, es que, bueno, esto es un proceso sí. en el que nosotros podemos contribuir, pero al final mi intención es que cada familia em, encuentre, pues eso, su manera de hacerlo. Tú Ujú, le das, a veces es el guión, así sí, entre comillas, ¿no? Las sí, sí, pautas un poco sí. generales, pero ya no es porque mucha gente piensa, bueno, pues ahí estáis enganchados hasta la adolescencia de los niños. Es que no es así. O sea, es darle 4 pinceladas para que ellos puedan encontrar sus propias soluciones, Sí, ¿no? es como, Y ayudarles. sí, sí. Claro, en mi caso hago mediación y a veces también, pues bueno, haces esa labor, ¿no? Pero al final las soluciones las tienen que aportar ellos y llegar a comprenderse y entenderse y no, al Sí, final porque al es eso. final, aunque nos les demos las herramientas, las dinámicas familiares las determinan ellos y es ese conjunto de personas que forman el núcleo familiar quienes determinan esa dinámica, quienes determinan si es bueno. Volvemos al ejemplo que decía antes al principio de lo de la ropa, ¿no? Es decir, de qué vale que yo como asesora o tú les vayas y les digas, pues mira, si vas a ir a la nieve, pues te tienes que llevar ropa de nieve, ¿no? Sí, yo te doy esa idea, ese dato, ¿no? Esa pincelada, pero y cuando vayas a la playa, pues te tienes que poner bañador, toalla, protector solar y gafas. Vale, tú ya sabes esto, pero después, claro, yo como asesoras que somos o como acompañantes, no te puedo decir, no puedo estar contigo el día que te vayas a la playa, porque a lo mejor el día que te vayas a la playa tú ves que hay un poco de nubes y dices, uy, tienes que conocer y decir, pues a lo mejor me tengo que llevar el paraguas por si acaso y una ropa un poco más abrigada. Por ejemplo, aquí en Galicia, que estamos, sabes perfectamente que si ves un poco de viento del nordés, aunque vayas a la playa, tienes que llevarte algo porque después refresca y estamos en verano, ¿no? Tienes que llevarte algo para cubrirte, tienes que conocer. Yo soy de Venezuela Mm, y esto me llevó mm. años. Fue un proceso de saber que yo, aunque hiciera sol, si había viento del nordés, algo me tenía que llevar, ¿no? Entonces, en lo mismo, yo te puedo decir, mira, si el niño está muy alterado y no sé qué, pues lo ideal es que hagas esto, pero sabes tú, conoces, ¿quién mejor conoce a tu hijo que tú mismo? ¿Quién mejor te conoces a ti Está que tú claro. mismo? ¿No? Y bueno, yo creo Sí, sí, sí. que esa es la clave. Verónica, seguiríamos hablando. He estado tentada todo el rato a decirte Vero y yo, no, Adriana, dile Verónica, porque no vaya a ser que te diga, pero ¿por qué me llamas Vero? Que va, atiendo a los dos y me gustan los dos, no tengo problema ninguno. O sea, como prefieras, como te sientas más cómoda, que para mí es lo mismo, no hay Vale, problema. pues Vero, así como para terminar, algún mensaje que le quieras decir a todas estas familias, las que atiendes tú, las que atiendo yo, las que están aquí escuchándonos y todos esos adultos significativos, no te lo pregunté, pero lo creo que las personas que nos escuchan ya se han dado cuenta que te consideras una adulta significativa porque hacer ese cambio de la estética, de escuchar en estética, porque yo sé que además estos son los espacios en donde más se habla, parece mentira, yo hay cosas que le he contado a personas Increíble, sí. que a mis amigas, ¿sabes? O sea, a mi peluquera, yo qué sé, ¿sabes? Es como, porque no sé, te sientes como Mm. tranquilo, estás como relajado, ¿no? Y cómo pasaste de escuchar en este campo a escuchar más allá y a formarte y a acompañarte y a acompañar. Mm. Es todo tuyo, los micrófonos Claro, son tuyos. sí, no, no, simplemente, o sea, sí, evidentemente me considero una adulta significativa, pero es que creo que todas las personas que interactuamos en mayor o menor medida con niños somos adultos significativos. El tema está que es algo tan poderoso que tenemos que cuidar esa herramienta, porque como vamos a influir, Ujú, igual que cuando comemos algo y es, pues, es bueno, nos va a influir para bien, y si es malo, nos va a influir para mal, si somos adultos que de alguna manera en la mayor parte de nuestro tiempo influimos de forma positiva, eso va a dejar una huella, ujú. vamos, maravillosa, o todo lo contrario si no lo hacemos. Entonces, que seamos adultos significativos en positivo mejor, aunque esto no quiere decir perfectos, por Dios, pero sí en positivo, o sea, dejar huellas que hagan que esas personas se conozcan, se puedan valorar, se sientan valorados, se cuestionen,
bueno, se respeten, que todos podamos aportar un poquito, ¿no? En nuestra interacción con los menores, pues de eso, ¿no? Desde ese lado. Esa es mi intención. Qué bonito, claro que sí, que aunque sea un ratito ya somos significativos y algo vamos a dejar y es bonito, me has hecho recordar y me voy a emocionar, aunque dije que no, siempre me emociono en estos episodios porque me recuerdas a la frase que siempre nos ha dicho mi madre y mi padre, nos han dicho, ¿cómo quieres ser recordado? Es que al final es eso, y lo que tú dijiste en un momento de trasciende más que yo, o sea, ya no es el mensaje, es que ya no es una cuestión de que me trasciende a mí, no es una cuestión de Verónica, no es una cuestión de Adriana, es una cuestión que va a trascendernos a nosotras porque nuestros hijos van a seguir y los hijos de nuestros hijos y vamos a ir creando, ¿no? nuevas realidades y eso, a medida que seamos conscientes de cómo queremos ser recordados, ya no es algo personal, parece muy personal, parece, ay claro, ¿cómo quieres ser recordada tú? Y entonces, no, porque ahí cuando piensas eso ya estás dejándote de lado y lo que quieres es que la otra persona realmente viva desde el respeto y el amor. Sí, no es un tema egoico para nada, al contrario, y me parece que a ti te pasa un poco igual, no lo sé, pero, o sea, por mí si no existieran las redes sociales yo sería feliz, o sea, a mí me encanta el anonimato, entonces no tendría ningún problema, o sea, no se trata de eso, pero sí es un poco el para qué, el para qué haces todo esto, cuando realmente las personas que, yo creo que prácticamente todas, por lo menos las que yo he conocido, que nos dedicamos a esto, o sea, es algo donde tú quieres contribuir de verdad con la sociedad, o sea, y al margen del ego, o sea, bueno, evidentemente vivimos de esto porque, bueno, todos tenemos que tener un sustento, ¿no? Pero es eso, es dejar algo bonito, una huella bonita, algo que sume y no que reste, ¿no? Entonces, bueno, con eso me quedo así para... Qué bonito, yo no voy a decir nada más porque está todo dicho. Gracias, Verónica. Prometo darte un abrazo por acordarte. ¿eh? Un abrazo. Por favor. Y un café. ¿eh? Sí, cuando quieras. Así que gracias de verdad por este ratito aquí como adulta significativa. Ha sido precioso, ¿eh? Gracias a ti, de verdad, Adriana. Muchísimas gracias por invitarme. Un abrazo a vosotros y nos escuchamos en una nueva conversación más allá del aula el próximo miércoles. Un besito. Si te gustó este episodio y crees que puede aportar a otros, compártelo. Nos escuchamos cada miércoles para reflexionar en conversaciones más allá del aula junto a otros adultos significativos. Recuerda que puedes proponer adultos significativos con los que conversar. Puedes proponer preguntas para hacerle a los adultos con los que ya conversé para encontrarnos en una nueva conversación y hasta puedes animarte a conversar conmigo sobre algún tema que crees que necesita ser visibilizado para acompañar bonito a las infancias, enviando un WhatsApp al teléfono 604-083-631 de Entre Saberes y Sabores. Hasta el próximo miércoles.